Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy venimos a hablar de la primera temporada de Mushoku Tensei, en específico de su capítulo número 1, para hablar acerca de las diferencias del anime, las cositas que modificaron o uno que otro datito que les voy a ir metiendo ahí en el transcurso del camino. Y les recomendaría que vieran el primer capítulo para que lo puedan disfrutar muchísimo mejor, o verlo al final de este video, no importa, no se vayan todavía. No es cierto. Pero bueno, si lo pueden ver estaría muy bien, más que todo para que puedan tener un poquitito del contexto que sucede en el capítulo. Pero si gustan verlo directamente el video, pues yo se los voy a agradecer muchísimo. Así que una vez dicho esto, pues ya comencemos con el video y con el primer dato. Muchos de ustedes tal vez tienen una idea errónea de Rudeus, pensando que firmó a su sobrina. Sin embargo, aunque esto es parte de la web novel, la cual tiene 24 volúmenes, no es parte del canon oficial, que es la novela ligera, la cual tiene 26 volúmenes. La web novel es el borrador que Rifuin utiliza para corregir aquellos errores argumentales en su historia. Digamos que son las primeras ideas que le surgen para luego pulirlas, pero si piensas que la web novel es el material original y donde lo censuran para sacarlo al mercado, déjame decirte que en el caso de Mushoku Tensei no lo es. Podrá ser el caso de Tate no Yusha o de muchas otras, pero no todas las historias se rigen de esa manera. Sin embargo, quitar ese dato no le quita lo nefasto que fue en su vida como japonés. Él era una completa basura y nadie que vea la historia te puede decir lo contrario. Hasta el mismo personaje se habla de manera despectiva por su comportamiento. Nadie trata de justificar sus actos. Simplemente era un sujeto nefasto que bordeó la ilegalidad. Pero estamos de acuerdo que su moral como japonés, en un mundo como el que vivió, es sumamente cuestionable, pero no criminal. Y cuando reencarna sigue siendo la misma basura que fue. No puedes esperar que sea una persona diferente. Sigue siendo el mismo sujeto, solo que tiene un molde diferente. Criticar sus actos al inicio de su nueva vida como Rudeus Greyrat es como decidirte cambiar la persona que eres hoy y esperar que mañana seas una persona totalmente diferente. Claramente no va a suceder, porque ese cambio viene de forma gradual. Obviamente es un proceso que conlleva años de disciplina, la que tú hayas decidido para ser esa persona que tú buscas ser. No hay un camino preestablecido más que el que tú te hayas impuesto. Por esa razón Rudeus va cambiando gradualmente a lo largo de la historia, pero no lo notarás hasta después del volumen 12 de la novela ligera, o después de la segunda temporada del anime, porque antes solo estaba fingiendo ser un adulto, y nadie se convierte en adulto. No, nadie obtiene madurez fingiendo ser un adulto. Esto no es cuestión de edad, sino del progreso para madurar como persona. Y un dato que pasa muy desapercibido de Rudeus es que él comenzó a ser hikikomori en 1992, y esto lo sabemos porque pasa 20 años encerrado, y en el 2012 es cuando comienza la vida de Rudeus Greyrat. Pero ¿por qué te menciono el año de su aislamiento? Es para situarnos en el contexto social que Japón pasaba en la década de los 90, cuando Japón resintió la burbuja económica y situó el futuro de Japón en una situación llena de incertidumbre, que llevó al apogeo de las pandillas como las de Tokyo Revengers o cualquier estereotípico similar que hayan visto en otro anime. Bueno, este tipo de personas son las que terminaron crucificando al Rudeus japonés, dejándolo desnudo totalmente abierto al escrutinio público, y debido a que el problema de las pandillas como el de los hikikomori eran problemas nuevos para la sociedad, ni el gobierno y mucho menos los padres de familia sabían cómo solucionarlos. Por esa razón, los padres de Rudeus no supieron cómo apoyar a su hijo, pero tampoco es como si ese sujeto hubiera puesto de su parte. Él se encerró en victimizarse y crucificó su vida, convirtiéndose en un hater de todas aquellas personas que se esforzaban en cumplir sus objetivos. Cuando digo que se encerró en victimizarse, me refiero más que todo a que estaba siendo autocompasivo consigo mismo para no afrontar la realidad que ahora estaba viviendo y no afrontar menos la responsabilidad de sus actos y del futuro que ahora tenía por delante. Porque es muy comprensible que haya tenido esas actitudes, más que todo porque fue crucificado en la entrada de su escuela, y pues eso es algo muy difícil de afrontar. Pero bueno, más que todo les estaba hablando de este tipo de datos porque quería que lo tuvieran un poquitito presente, más que todo cuando empecemos a hablar de Rudeus Greyrat y ya tengan lo que es un contexto acerca de la vida que llevó y que pues vivió, ¿no? Más que todo por eso. Porque son esos tipos de cositas que se van perdiendo cuando uno está leyendo, y pues la tienes que ir anotando pues para ponerle muchísimo énfasis para saber cómo va evolucionando el personaje conforme pasa el tiempo. Pero bueno, ahora sí ya, continuemos con el siguiente fragmentito, güey. A diferencia del anime, donde Rudeus se da cuenta que es un bebé rápidamente, en la novela ligera tardó un mes en darse cuenta, y fue gracias a que lo tomaron en brazos que pudo ver su cuerpo. Así que esa escena con Zenith no sucedió de esa manera, pero sí tiene un muy buen dato, y es que no sentía atracción por ella ni repudio por su padre. ¿Pero por qué tendría esa clase de sentimientos por Paul? Bueno, eso es porque estaba viendo a un hombre apuesto, con confianza en sí mismo y musculoso, características de un individuo que le causaban repudio, pero ahora no era así, y a los 6 meses descubrió que estaba en un mundo de magia, uno con un sentido común diferente al Japón moderno que él conoció, animándose porque incluso un ser como él podía ser capaz de esforzarse como los demás, de levantarse cuando se cayera y mirar hacia el futuro con dignidad, porque en los segundos finales que tuvo como japonés se había arrepentido de la vida que llevó, cargando con la frustración e impotencia de no haber hecho algo para cambiar su situación, pero le había quedado claro, gracias a la experiencia y sus errores, que ahora podría incluso vivir la vida al máximo.
Y la razón por la que Lilia era la sirvienta de Paul y Zenith era porque ella estaba huyendo de la capital debido a que había sido una sirvienta guardia en el palacio de concubinas del reino de Ashura y cuidaba directamente a la princesa Ariel recién nacida, la cual fue atacada por un bandido para eliminar a la posible candidata a la corona de Ashura. Y lamentablemente Lilia recibió una herida que haría que la despidieran, comprendiendo que ahora era una sirvienta desechable. Pero antes que pudieran hacerle algo debido a que sabía cómo funcionaba el palacio, ella huyó hacia los dominios de Fitoa en busca de trabajo, uno en un lugar recóndito alejado de la civilización, encontrando la petición de un caballero de clase baja que buscaba una sirvienta para ayudar en labor de parto a su esposa, y para su fortuna era un viejo conocido del que se había despedido hace 7 años, comenzando así a trabajar para Paul y Zenith Greyrat. Y también las prestaciones de Ley eran fantásticas, sumado a que tenía la protección del papucho de Paul y que pues obviamente cualquiera en su sano juicio hubiera firmado sin leer ese contrato, y al igual que Lilia lo pensó de esa manera y firmó y no se dio cuenta que ahí había una cláusula que decía que tenías que pasar una noche con el papucho de tu patrón, y pues ni modo, pues le tuvo que tocar soportar y pues dárselo. Nah, no es cierto, eso no pasó de esa manera. Eso no pasó de esa manera, pero para que no se lo vayan a creer. Lo único canon que acabo de decir, pues solo de las prestaciones. Eso sí, eran muy buenas y ya. Pero bueno, ahora sí ya, continuemos con el video. Y la razón por la que Lilia sentía un miedo instintivo por Rudeus era porque tenía unas actitudes similares a uno de los asquerosos aristócratas que había conocido, y sentía un repudio tal al ver sus muecas y los sonidos que hacía, que muchas veces pensó en azotar contra el suelo a Rudeus, y aunque pasó un año temerosa de las actitudes lujuriosas de Rudeus, a partir de cierta fecha, Rudeus comenzó a quedarse leyendo en el estudio, casi como si comprendiera el contenido de los libros, algo que la sorprendió como a cualquiera que viera un bebé leyendo, y aunque seguía sonriendo de forma asquerosa, ya no se hundía en sus pechos o bufaba, lo cual hizo que poco a poco dejara de incomodarse, pensando por qué le había tenido tanto pavor y sintiendo que debía darle su espacio, aunque eso era raro, pero había escuchado que no hay una forma correcta de educar a un bebé, cada uno es una experiencia completamente diferente y al menos ahora ya no le parecía desagradable. Aunque hay que dejar en claro que Rudeus dejó de hundirse en el pecho de Lilia, más que todo porque sintió que le estaba incomodando. Aunque podemos argumentar que este es uno de los primeritos pasos que está haciendo Rudeus para tener un crecimiento personal, porque ya al menos estaba pensando en las emociones ajenas y no solamente en las suyas propias. O simplemente pues es un gag cómico que pues querían meter en la historia. Uno nunca sabe. Yo a veces pienso que estoy pecando de Demure, pero bueno, eso ya será para otro tema más adelante. Por cierto, los libros que poseía la familia de Rudeus eran 5, empezando por Caminar por el Mundo o Viajando por el Mundo, la historia de Bloody Kand, donde hablaba de las características y lugares del mundo de Mushoku Tensei, y es gracias a uno de sus pasajes que conocemos la historia de la ciudad laberinto de Rappan. Luego estaba un libro que hablaba de las debilidades y ecosistemas de monstruos de Fitoa, una guía especializada para la chamba que tenía Paul, y así pudiera proteger de forma eficiente a la aldea buena. El tercer libro es el manual de magia del cual Rudeus aprendió hechizos, el cual contenía magia de ataque de nivel básico hasta avanzado. Luego estaba el libro que inicialmente Rudeus catalogó como una obra de ficción, pero que en realidad era un libro de historia, contando los sucesos de la leyenda de Perugius, donde enfrentaban al dios demonio y se alzaban con la victoria. Y por último, el libro bajo el nombre 13 espadachines y la mazmorra, un libro que inspiraba a Paul a vivir grandes proezas como aventurero, y era el libro que usaba para querer guiar a su hijo a una vida llena de emociones. Y me gusta pensar que en aquella aventura en el laberinto cumplió ese sueño que tenía como padre. Y una de las cosas que el anime no dejó claro es que existen 3 categorías de magia en Mushoku Tensei: magia de ataque, magia de sanación y magia de invocación, y para utilizar la magia podías usar tanto tu mana como extraerlo de materia que lo contenga, un método ideado por aquellos carentes de un tanque de mana amplio. Y existen 2 métodos de activación para la magia: mediante el encantamiento o con un círculo mágico, porque en la actualidad que nosotros vemos en el anime es más normal usar los encantamientos que los círculos mágicos. Sin embargo, para la magia de invocación, al necesitar un ritual complejo y que la inmediatez de su ejecución no es una prioridad, hace que hasta el momento sea necesario un círculo mágico, y al menos para ese tiempo se creía que el mana de cada individuo está predestinado al nacer y no podrías generar más del tanque con el que naciste, pero más adelante veremos que no es así, lo que quiere decir que el estudio de la magia de Mushoku Tensei está lejos de conocer todos los secretos que ésta maneja, al menos hablando de su sociedad. Y la razón por la que Rudeus pudo usar magia sin encantamientos no es porque Rudeus sea talentoso o un ser especial. Todas las personas de ese mundo tienen el potencial para utilizarla, pero no es algo común de ver. De hecho, solo se nos menciona a una persona que utilizaba la magia sin encantamientos, y era un maestro de la Universidad de Magia de Ranoa, que para el momento que Rudeus llegó ya se había hecho uno con el mana. Pero la magia sin encantamientos nunca se profundizó en su uso, porque se creía que era una habilidad que se desbloqueaba con la experiencia.
pero realmente era porque su cuerpo se acostumbraba al moldeo del mana que se daba en el proceso de formación del hechizo. Esta información fue descubierta por Rudius para evitar dejarse llevar por el egocentrismo de sentirse especial, porque esa sensación lo había sepultado en su vida anterior. Por esa razón, cada día practicó hasta el límite de su almacén de mana, comprendiendo que aumentaba en relación a cuánta magia utilizaba, comprendiendo que ese crecimiento de su mana era debido a que estaba en su etapa de crecimiento, decidiendo esforzarse más, sin caer en la vanidad de sentirse especial. Y el anime no lo dejó claro, pero Rudius tardó 2 meses en averiguar cómo lanzar un hechizo, probando diferentes enfoques, cómo utilizar magia de fuego e impulsarla con magia de viento, pero no funcionaba, aunque se dio cuenta que a diferencia de una bola de agua que caía al suelo, la magia de fuego y viento quedaban flotando, para después terminar desapareciendo con el tiempo. Y así fue como llegó al proceso para lanzar un hechizo. Se basaba en crear la magia y agregar mana en 2 lapsos diferentes de tiempo. En el primero para el tamaño del hechizo y en el segundo lapso para la velocidad de salida. Y aunque quería replicar hechizos complicados, la clave que siguió fue progresar poco a poco desde lo más sencillo, y así transcurrió un año completo para que se animara a practicar la magia de nivel intermedio. Y la razón por la que se disculpó por destruir el muro de la casa fue porque no sabía si estaba mal visto usar magia a una edad tan temprana, y también porque no quería repetir el ciclo de su vida anterior diciendo mentiras piadosas. Esta vez afrontaría la realidad diciendo la verdad, para no perder la confianza de los demás. Yo no sé ustedes, pero qué buenos pixeles tiene Zenith. ¿O ustedes qué opinan? Pero bueno, esto no es lo que les iba a decir, sino que la escena que aparece donde está Zenith sonriendo porque se da cuenta que Rudius puede usar lo que es la magia de nivel intermedio, pues es un adherido del anime y realmente yo creo que cualquiera podemos agradecer de este momento porque Zenith no tiene muchas apariciones en el anime. Bueno, en la novela ligera, ustedes entienden. Más que todo porque hay un capítulo específico que se lo dedicaron directamente a ella y que pues el anime no mostró. Pero bueno, ese no lo voy a tocar en este capítulo porque pues viene un poquitito más adelante. Yo creo que ese va a ser el capítulo 3 o 4, no me acuerdo muy bien. Pero es un excelente capítulo de Zenith y ya quiero llegar a hablar de eso porque ustedes deben de comprender los sentimientos de Zenith que el anime no quiso mostrar. Pero bueno, ahora sí ya continuemos con el video y con todo lo que sigue. Cuando Roxy llegó a impartirle clases a Rudius, este había pensado que la quería como su esposa, debido a sus características, ya saben, una mujer petit, con ojos fulminantes que parecía antisocial. Y esto me puso a pensar, ¿qué tal si Roxy es su mujer ideal? Sylphie es su verdadero amor, y Eris es el amor de su vida. Obviamente cada una tiene sus virtudes y defectos, que lo ayudarán a crecer como persona a lo largo de su vida, pero se me hace muy interesante cómo cada una representa aquellas cosas que le faltaron en su vida pasada. Roxy como la sabiduría para conseguir nuevas habilidades, teniendo el hambre de nuevo conocimiento. Sylphie como el amor para comprender las emociones de los demás y comprender que todos están pasando por una lucha personal que los hace actuar de determinadas maneras, y Eris como la voluntad para llevar a cabo los objetivos que te propusiste en tu vida, dando el máximo para conseguirlos. Tal vez esté pecando de Demure, pero se me hace interesante verlo de esa manera. Y muchos piensan que la personalidad de Roxy fue cambiada en el arco del laberinto, pero deben saber que cuando llegó a la aldea buena, ella venía de una pelea con Ginas, quien fue su maestro en la Universidad de Magia. Si no recuerdan quién es Ginas, no los culpo. Sus escenas siempre son omitidas o resumidas como un castigo de Vin por maltratar a nuestra diosa de la sabiduría. Pero bueno, en aquel tiempo, Ginas era alguien que parecía arrogante o pedante, según la forma en la que Roxy se expresó de él. Pero también debemos recordar que Roxy en el tiempo que llegó a la aldea buena, era una joven impulsiva y engreída, que decía lo que pensaba sin el mero reparo posible. Y gracias a que Rudius fue su discípulo, comenzó a madurar como persona, dándose cuenta rápidamente de sus capacidades al ver cómo recitaba hechizos sin decir un encantamiento, comenzando a sentir un poco de la envidia que había experimentado su maestro. Por cierto, esa escena en el anime donde habían tirado lo que era el árbol con la Water Ball, Sadie realmente estaba muy enojada y el anime no lo dejó en claro qué tan enojada estaba. Por esa razón, Roxy pensó que realmente le iban a correr al siguiente día y pues así, ¿no? Vemos la escena kawaii donde está así tiradita en el suelo y pues se ve muy bonito todo. Pero antes de que vengan a decirme algo, para que sepan, Roxy en ese momento de la historia tiene 37 años, porque si no me equivoco, Rudius tiene 3 años aproximadamente. Y no sé si estoy pecando de Demure o tal vez estoy viendo cosas donde no las hay. Pero a mí se me hace que como Roxy tiene la misma edad mental de Rudius, es una manera en la que nos está diciendo la historia, o mejor dicho, Rifujin, que las personas en el mundo de Mushoku Tensei, si se embriagan de poder, del conocimiento y del talento que pueden llegar a tener, es que no van a madurar como las personas que son hasta que se empiezan a enfrentar a la realidad. En este caso, Roxy viendo a Rudius teniendo un talento muchísimo mayor que ella, y pues empezando a cambiar y viendo todos los errores que ella tiene, y así eventualmente pues va a ir cambiando su manera de pensar. No sé si esto si sea así o que realmente estoy viendo cosas donde no las hay, y pues ando de Demiurge con Momonga, con Ainz Urugon. Esa mamada, a mí me gusta más decirlo Ainz Urugon porque se escucha más chido, como que paz, pega así más sabroso. El Ainz Urugon, ¿qué es esa mamada, güey? ¿Qué es esa mamada? Se dice Ainz Urugon, su pinche madre, güey.
Esa mamá no sé si la voy a dejar, pero si no la dejo así medio censurada. X, no importa. Igual ni siquiera estoy monetizando estos videos todavía, así que no importa, no importan esas cosas. Pero bueno, ya después de decir estas cosas, ya continuemos con el video. En el momento donde Roxy piensa que la van a despedir y Rudeus trata de animarla, es un momento donde podemos comprender cómo los 20 años de aislamiento que vivió como japonés han hecho estragos en sus habilidades sociales, al punto que son aceptables para un niño de 3 años. Y también ahí comprendemos que Paul fue el responsable que Rudeus pudiera tener la disciplina para ejercitarse todos los días, debido a que como no había espadas tamaño niño de 3 años, su entrenamiento se basaba en trotar, hacer flexiones o abdominales para que ganara resistencia. Y sin importar si ese día le tocaba chambear a Paul, como quiera Rudeus tendría que gastar energía poniéndose sabroso, porque Paul siempre dijo que las aventureras tenían cuerpos hermosos y esculturales y tonificados, y si quería disfrutar más, tenía que estar al nivel. Bueno, eso último no lo dijo, pero bien pudo haberlo hecho. Y así fue como poco a poco se creó el hábito que perduraría toda su vida y de la cual sus chavalas estarían muchísimo más que felices. Y uno de los datos que el anime no mencionó es que al hacer un hechizo, si no estipulabas el tamaño, este crecería de manera proporcional al consumo de mana. Sin embargo, si querías hacer lo contrario y buscabas reducir el tamaño de un hechizo, necesitarías más mana, aunque era extraño porque para decrecer un hechizo tenías que gastar más mana que al hacerlo crecer. Y este es uno de los motivos por los cuales más adelante Yuli es muy necesaria para crear figuras, porque no cualquiera podría tener tanto mana, ni la habilidad para poder moldear una figura con pura flexibilidad mental, ya que según palabras de Rudeus, lanzar una pelota de béisbol a máxima velocidad gastaba casi el mismo mana que pasar un hilo por una aguja. Muy posiblemente sea la resistencia de la naturaleza o la fuerza de los destinos a ser manipulada, aunque de esto no tenemos una respuesta concreta. Si no te quedó claro lo que es esa proporción en la que aumentan los hechizos, pues más que todo es que si tú le metes 1 de mana a un hechizo, pues tiene que crecer 1 en el tamaño del hechizo. Pero al caso contrario, cuando lo tienes que decrecer, si tú le metes 1 de mana al hechizo, pues no decrece en 1 en tamaño, sino que le tienes que meter un poquitito más, digamos que 1.5, 1.8, todo dependiendo del tipo de decrecimiento que le quieres hacer. Y eso es una de las cositas que tienen un poquitito de duda, Rudeus, de por qué funcionan de esa manera, o si hay acaso alguna energía que pues está pues reteniendo todo ese pedo, pero pues en ese punto de la historia pues todavía no se sabe, de hecho todavía no sabemos qué es lo que está sucediendo en esa parte. Y también esa escena final en la que Roxy está cenando con todos los integrantes de la familia Greyrat, pues fue un adherido del anime, más que todo para terminarlo de una manera bonita y dejarlo que es una buena enseñanza al final, más que todo para demostrarnos que pues Rudeus quiere ser una mejor persona y bla 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 bla. Ya se los había contado creo que como en el clip número 4 o 3, no me acuerdo, pero pues el punto es que esa partecita de la novela ligera lo dejaron para el final, más que todo para darle un cierre muy bueno y que pues se sintiera un poco redondo lo que es el capítulo. Pero bueno, eso es todo por el capítulo número 1, casi me brinco el número 2 con ese último datito, pero bueno, lo quise dividir en las dos partes, en lo que era la regla y luego cómo va a moldear a lo que son los muñequitos y ver todo ese tipo de desenlace que empieza a tener en el capítulo 2. Pero bueno, eso ya lo veremos en el siguiente video. Ahora sí, ya es todo por el momento. Recuerden que yo fui Norman y no olviden sonreír, como si la diosa de la sabiduría les dirigiera la palabra. Hasta la próxima, mis hermanos. Yo no sé ustedes, pero creo que parte de crecer es que te empiecen a gustar las jefitas de los protagonistas en los animes. Es muy curioso, pero últimamente las he estado viendo y digo, oye, como que antes no las podía ver de esa manera. A esos pixeles no los podía ver de esa manera. No sé si a ustedes les ocurre que ahora ya como que dices tú, pues ya no estoy volteando a ver a los personajes protagonistas, sino como que le empiezas a dar como que un enfoque a los padres. Está muy gracioso eso. A mí se me hace muy divertido en lo personal, porque pues ahorita se me vienen unos muy buenos personajes, madre de los personajes. No quiero decir Zenith porque pues ya la chuleé en un clip anterior, en una partecita anterior del video, pero podría decirte que la mamá de Chigiri de Blue Lock, no, qué increíble, qué increíble. Yo espero que animen bien ese momento, lo espero con ansias, ya que viene ahorita, está ahí en caliente, ya está en caliente el capítulo. Yo creo que va a salir en unos días, ya la estoy esperando bastante y esperemos que la madre de Chigiri y la hermana también pues salga. La hermana también está muy bien, aparte no hay casi mujeres en Blue Lock. ¿Qué pueden esperar ustedes? Tenemos a puro bichón, todo rico, todo sabroso. Si se ocupan unas monitas, ya les escupí. Yo creo que ya se vio que salió ahí la babilla volando. ¡Qué vergüenza! Pero bueno, ya, ahora sí, ya nos vamos. Esta parte no iba a existir, pero como se me olvidó agregarle la parte anterior, pues les tengo que decir que recuerden que no deben de meterse con las mamás de sus amigos. Esas cosas no se hacen. Yo por eso dejé de ir a la casa de un amigo, porque pues por gerundio no le quise hacer nada malo. No es cierto, no te creas, ya córtale.